Estimados estudiantes, futuros médicos de nuestra patria, en nombre del colectivo de profesores de la asignatura de Ortopedia y Traumatología, le damos la más cordial bienvenida. Esta vez reúne una característica muy importante y especial. Comenzamos la enseñanza de la ortopedia y traumatología a nivel de atención primaria, es decir, en los policlínicos de urgencia. Esto va a dar por resultado que van a trabajar y van a conocer y van a poder diagnosticar y hacer profilaxis de diferentes patologías que son frecuentes en nuestra comunidad y así poder dar un beneficio en particular a nuestro pueblo trabajador. Van a tener algunas afecciones importantes como son la sacrolumbalgia, la osteoartrosis, el hombro doloroso, el esguince, la tendinitis, las deformidades podálicas, entre otras. Esto le evitará molestia a estos pacientes de trasladarse en un gran por ciento de los casos a los hospitales, lo que implica gasto de tiempo y recursos, pero además permitirá el diagnóstico temprano de afecciones congénitas, diferentes tipos de fracturas y luxaciones, lesiones nerviosas y tendinosas que harán que los pacientes se trasladen de manera precoz a los hospitales para un tratamiento definitivo e inclusive el tratamiento inicial de las mismas. En esta primera intervención o videoconferencia van a tener lugar el estudio de los factores y la patología del soma, el sistema osteomiarticular. Este tema es de gran importancia, ya que sus conocimientos significa poder diagnosticar, poder descartar patologías, poder hacer diagnósticos diferenciales y poder llevar la asignatura de ortopedia y traumatología a enfrentar en la práctica diaria los problemas actuales de nuestra comunidad. Este sumario les permitirá un acercamiento a estos interesantes tópicos como son: en esta videoconferencia nos proponemos que al finalizar la misma ustedes puedan tener una guía para Para un mejor entendimiento por parte de ustedes de este tema, es necesario repasar la anatomía de las extremidades y de la columna vertebral. Es importante que el médico desde la primera consulta realice una detallada anamnesis y examen físico de sus pacientes.
síntomas y signos más frecuentes en el soma son dolor, deformidad, aumento de volumen, aumento de temperatura cutánea con o sin inflamación, movilidad anormal, crepitación e impotencia funcional. De todos los síntomas que nos refiere el paciente, es sin duda el dolor uno de los más importantes. Cuando nos encontramos con un paciente que presenta dolor, es necesario destacar las siguientes características semiológicas: intensidad, localización, irradiación, ritmo y horario, periodicidad, relación con el ejercicio, reposo o con los cambios de ambientales o con traumatismos. Y por supuesto, el modo de calmarlo. La intensidad del dolor es una característica sugestiva, pero podemos tratar de cuantificarlo con preguntas tales como: si el dolor persiste en todo el tiempo, es intolerable y necesita medicamentos fuertes para calmarlo; si el dolor persiste todo el tiempo pero es tolerable y toma medicamentos fuertes ocasionales; si el dolor es ligero pero le molesta en sus actividades diarias; si el dolor es solo una actividad pesada o si el dolor es ligero ocasional. La localización e irradiación del dolor es importante desde el punto de vista semiológico. Hay que precisar si el dolor está localizado en un punto específico o si se irradia a otro territorio. Esto es de gran valor. Por ejemplo, un paciente que refiere dolor en el hombro, si la causa es una patología propia del hombro, este no se irradia al antebrazo y la mano. Pero si el dolor de hombro es una patología cervical, se irradia generalmente hacia el brazo, antebrazo o la mano. La deformidad ósea y articular es una causa frecuente de consulta, la cual está dada por la desviación del aspecto exterior de un hueso, articulación o del raquis, lo que modifica su estructura y de manera parcial o total. Ejemplo: en columna vertebral tenemos la escoliosis, que es una desviación lateral y rotacional del raquis, y la cifosis, que es una prominencia dorsal de la columna torácica. La deformidad en varo a nivel de una articulación se produce cuando dos huesos que se unen en una articulación forman entre ellos un ángulo que mira hacia la línea media del cuerpo. El valgo, que es lo contrario, es cuando dos huesos no se unen en una articulación, formando sobre ellos un ángulo que mira hacia afuera de la línea media del cuerpo. Y el recurvato cuando el ángulo en su forma mira hacia adelante. En la rodilla hay genus valgo y genus recurvato. También puede presentarse una deformidad ósea. Ejemplo: cuando en un mismo hueso el extremo proximal y el distal de este forman un ángulo que mire hacia adentro en varo o hacia afuera en valgo, hacia adelante recurvato y hacia atrás antecurvato.
aumento de volumen es otro signo, y este puede ser único o múltiple. El médico debe indagar si la aparición fue espontánea o después de un trauma, si es dolorosa o no, si interfiere el movimiento articular, si hay alteraciones en las estructuras adyacentes, si hay circulación colateral alrededor de esta. Esto se complementa con la palpación del aumento de volumen. Aumento de temperatura cutánea con o sin inflamación y equimosis. Puede verse en un sitio donde se ha recibido un traumatismo, ejemplo, contusiones, esguinces y fracturas. El aumento de la temperatura local también puede estar asociado a procesos infecciosos o tumorales y puede o no acompañarse de fiebre. La movilidad normal es también un motivo de consulta, generalmente después de una fractura. Se constatará una movilidad no fisiológica de un hueso, y esta está en relación con un foco de la fractura, lo cual trae consigo desplazamiento y deformidades a nivel de este hueso. Cuando se explora, debe realizarse con gentileza, para no provocar dolor, así como para evitar daños de estructuras como son los vasos sanguíneos y los nervios. La impotencia funcional es otro signo y se produce por la pérdida de función de un miembro lesionado y puede afectar cualquier segmento de este miembro debido a dolor, inestabilidad articular o pérdida de la continuidad ósea. Esto puede ser absoluta, relativa, según la gravedad de la lesión. Limitación de la movilidad articular. Puede verse afectada por dolor, daño articular o por pérdida de acción muscular o nerviosa. Esta puede ser de solo unos grados de movimiento articular y se considera como rigidez articular. Y cuando hay ausencia completa de movimiento en la articulación, se le denomina anquilosis articular y puede ser por causas intraarticulares o extraarticulares. Ustedes deben tener presente que el interrogatorio de cada uno de estos síntomas y signos debe ser minucioso, ya que les permitirá, en conjunto con el examen físico, la herramienta principal para que puedan hacer un diagnóstico precoz, certero y claro. El examen físico de las diferentes articulaciones y regiones del sistema osteomioarticular debe haber un orden sistemático, de manera que todos los aspectos a examinar sean evaluados y no pasen nunca por alto. Esto incluye inspección comparativa de la región a examinar, palpación, mesuración longitudinal y circunferencial, movilidad articular activa y pasiva, fuerza muscular, maniobras especiales y de estabilidad articular, y por último examen vascular
y neurológico. El examen físico comienza con la inspección. Esta se realiza desde que el paciente entra en la consulta y se observará en él la marcha y la postura que adopta. En relación a la región donde está su dolencia, ejemplo rodilla, se tendrá en cuenta que la inspección debe ser comparativa. La zona debe estar descubierta y se buscará en esta el estado de la piel, cambios de coloración, heridas, cicatriz, aumento de volumen, equimosis y hematomas. También la presencia de deformidades, atrofias musculares, pero además se observarán los puntos de reparo anatómico. Ejemplo, en un codo normal, el epicóndilo, la epitróclea y la punta del olecrano. En flexión forma de un triángulo y en extensión una línea recta. Alteraciones de estos hacen pensar en fracturas o en luxaciones. Seguidamente se realizará la palpación, donde se buscará la presencia de puntos dolorosos, así como de puntos de reparo anatómico de la articulación o región examinada. En esta etapa podemos realizar la mensuración de las extremidades. La mensuración longitudinal de las extremidades tiene gran valor, sobre todo en las extremidades inferiores. Esta se extiende desde la espina ilíaca antero-superior hasta el malleolo interno. Una discrepancia de miembro inferior puede traer consigo una escoliosis secundaria, por lo que debe ser detectada precozmente. La mensuración circunferencial se realiza de forma comparativa y tiene como finalidad poner en evidencia una atrofia muscular o un aumento de volumen. Ejemplo, en cuádriceps femoral se mide por encima de la rótula a 10 centímetros y a 15 centímetros por encima igualmente. La movilidad articular es otro paso del examen físico y esta puede ser activa, la que realiza el paciente por sí mismo, y pasiva, la que realiza el examinador. Se probarán todos los movimientos que realiza la articulación. Ejemplo, en el hombro la flexión, extensión, abducción, aducción, rotación interna y externa. Cada movimiento tiene un rango que se da en grados y debe ser medido. En esta articulación la flexión normal es de 180, la extensión de 60, la abducción de 180, la aducción de 60, la rotación externa de 90 y la rotación interna de 90 grados. Puede que en algunos casos, como en el hombro, se pueda realizar la movilidad pasiva, pero no la activa, y esto puede corresponderse con una ruptura del manguito rotador. Otro elemento del examen son las maniobras especiales, las cuales son específicas para cada articulación o región y tienen como finalidad poner en evidencia dolor, laxitud, ruptura o fallo de alguna estructura anatómica
y por tanto nos puede ayudar a precisar un diagnóstico. Ejemplos de estas maniobras en la cadera son las siguientes. Maniobra de Faber, Patrick. Permite evaluar la capacidad para realizar los movimientos de flexión, abducción y rotación externa de la cadera. Es positiva cuando hay limitación de estos movimientos o presencia de dolor. Cuando esto ocurre, debe ponerse en patología o pensarse en patologías como cosartrosis, fractura de cadera, sinovitis, entre otras. Maniobra de Trendelenburg. Se realiza para evaluar el músculo glúteo medio del lado afectado. Es positivo cuando el paciente, al pararse sobre el miembro afecto, la pelvis del lado contralateral desciende en vez de ascender, y esto es debido a la insuficiencia de este músculo, como puede verse en algunos estados de la coxartrosis, poliomielitis, displasia de la cadera y otras afecciones de esta articulación. La maniobra de Thomas. Se coloca al paciente en una camilla de exploración. Se flexiona la cadera sana contra el tórax hasta desaparecer la lordosis lumbar. Si la cadera contralateral está afectada, la rodilla se flexiona, y esto es un signo precoz de dolor en la cadera, en la cosartrosis, enfermedad de Perte o en la luxación de la cadera. En la rodilla hay muchas maniobras descritas. Les menciono las más frecuentes, utilizadas por nosotros en consulta. La maniobra de McMurray se utiliza para evaluar menisco interno y externo. El paciente se acuesta en decúbito supino en la camilla. El médico palpa con el pulgar y el dedo medio de la mano contralateral la línea afectada articular, con la otra región supramayular del tobillo. Se flexiona la rodilla y el muslo sobre la pelvis, tratando de que el talón toque la región glútea e imprima movimientos a la pierna de rotación externa y abducción para menisco interno y rotación interna y aducción para el menisco externo. Es positiva cuando hay un resalto articular y o dolor que puede corresponder con una ruptura del referido menisco. La maniobra de cajón anterior y posterior se realiza para evaluar la integridad de los ligamentos cruzados anterior y posterior. Es positiva cuando se desplaza la tibia hacia adelante o hacia atrás respectivamente, en relación al fémur y tomando como referencia el lado sano. La maniobra de Böhler para los ligamentos medial y lateral de la rodilla se coloca al paciente en decúbito supino. Realizamos un movimiento en valgo forzado con la rodilla en extensión completa. Es positivo cuando hay una lesión del ligamento medial, donde observamos una apertura del lado interno de la rodilla. También se explora la flexión de la rodilla en 30 grados, en este caso en varo forzado, donde observamos la lesión por tensión sobre la cápsula y el ligamento lateral externo. En el tobillo, las maniobras más frecuentes son la maniobra de cajón anterior. Permite evaluar el fascículo anterior del ligamento lateral externo del tobillo. Es positivo cuando hay desplazamiento hacia adelante del astrágalo en relación a la tibia y al peroné, y este es mayor que en el lado sano. Esta maniobra debe realizarse con una radiografía lateral comparativa del tobillo. La maniobra de varo forzado permite evaluar el fascículo lateral del ligamento lateral del tobillo. Es positivo cuando hay inclinación del astrágalo respecto al peroné mayor, que es el lado sano. También se debe realizar con una radiografía lateral comparativa del tobillo. En el hombro, las maniobras son maniobra de roce subacromial o de Hobby. Es una prueba de abducción contra resistencia
para poner en tensión el tendón del supraespinoso y es positiva cuando se produce dolor. La maniobra de Jegusson se realiza aducción y rotación externa del hombro y codo, lo cual pone en tensión así la porción larga del bíceps y positivo en este caso dando dolor. La maniobra de aprehensión se realiza para evaluar estabilidad del hombro y es positiva cuando el paciente trata de detener la mano del médico por temor a que se le luxe el hombro. En el codo se debe explorar la flexión y extensión con y sin resistencia, la pronación y supinación con y sin resistencia, la flexión y extensión de la mano con y sin resistencia, la extensión y flexión de los dedos con y sin resistencia, maniobras en varo y valgo forzado del codo con en extensión y flexión de 30 grados para evaluar los ligamentos laterales del codo. Se realiza también la maniobra de desplazamiento anterior y posterior del codo con flexión de 90 grados. Todas estas maniobras tienen como finalidad evaluar los diferentes grados musculares que se originan que se insertan en el codo, así como la estabilidad de esta articulación, y siempre se realiza de forma comparativa. Se realizan en la muñeca maniobras para explorar los tendones extensores y flexores. La imposibilidad para extender de forma activa la muñeca en dirección radial y central puede corresponderse con una lesión del nervio radial o lesiones de los músculos primero y segundo. Cuando se puede extender la dirección cubital, pensar en una lesión del músculo cubital posterior. La imposibilidad para la flexión de muñeca de manera centrada puede corresponderse con una lesión de los músculos palmares y del nervio mediano. La imposibilidad para flexionar la muñeca y desviarla en sentido cubital podría estar en relación con lesión del músculo cubital anterior o lesión del nervio cubital. En la mano se realizan diferentes pruebas para evaluar funciones tales como son la posición, la pinza del pulgar y el agarre de la mano. Imposibilidad para realizar la posición estaría en relación con lesión del nervio mediano. La imposibilidad para la pinza con lesión del nervio cubital y la imposibilidad para el agarre puede estar en relación con la lesión de los tendones flexores de los dedos y o lesión de los nervios mediano y cubital. La separación y aproximación de los dedos es otra prueba que se realiza. Imposibilidad para realizar estos movimientos puede estar en relación con lesión del nervio cubital. En la mano también es importante evaluar los tendones flexores y extensores. Con frecuencia, heridas en la mano de apariencia inofensiva pueden asociarse con lesiones de estas estructuras y pasarse por alto. Pero si se realiza un adecuado examen físico, esto no ocurrirá. Los dedos segundo al quinto tienen flexores superficiales y profundos. El flexor superficial se explora con la maniobra del cuádriga invertida, es decir, fijando con nuestra mano los dedos adyacentes al lesionado y pidiéndole al paciente que flexione ese dedo. El flexor profundo se explora inmovilizando la articulación interfalángica proximal y pidiéndole al paciente que flexione la articulación interfalángica distal. El pulgar tiene un flexor corto y uno largo. Para examinarlo, el corto se le orienta al paciente que flexione la articulación metacarpofalángica y para el flexor largo le inmovilizamos la metacarpofalángica y se le pide que flexione la punta del pulgar. Los extensores largos de los dedos se exploran orientándole al paciente que extiendan las articulaciones metacarpofalángica y en el pulgar la metacarpofalángica y la interfalángica. En la columna vertebral hay muchas maniobras descritas. Solo vamos a mencionarles las más utilizadas. Maniobra de la Segue. Con el paciente en decúbito supino, en un plano duro se eleva el miembro afecto unos 30 o 40 grados.
Es positiva cuando el paciente refiere dolor en la parte posterior del muslo por tensión del nervio ciático. La maniobra de Bragar se realiza descendiendo unos grados el miembro afectado, realizando dorsiflexión del tobillo, y es positiva cuando el paciente refiere dolor en la cara posterior del muslo. La maniobra de Neri con el paciente de pie se le indica que flexiona el tronco para tratar de tocarse los pies. Cuando hay irritación del nervio ciático, produce dolor en la cara posterior del muslo o no puede realizar la maniobra. La maniobra de Soto-Hall con el paciente de pie se indica flexionar forzadamente la cervical y que con el mentón se toque el esternón para movilizar el ligamento longitudinal vertebral común, lo que provocaría dolor a nivel de la vértebra afecta. La maniobra de Goldway se realiza con elevación de ambos miembros inferiores a más de 45 grados. Es positiva si el paciente refiere dolor en la columna lumbosacra, como ocurre cuando hay sacrolumbalgia. La maniobra de Gasling se realiza la maniobra en decúbito supino. Se le indica dejar caer fuera del plano de la mesa el miembro inferior afectado. El examinador flexiona entonces la cadera del lado sano y es positivo cuando el paciente produce dolor y flexiona a nivel de la articulación sacroiliaca del lado afecto. El paso siguiente del examen físico de la evaluación de la fuerza muscular, para lo cual utiliza una clasificación internacional y se clasifica de la siguiente manera: 0, cuando hay ninguna contracción muscular. 1, cuando la contracción es mínima y palpable. 2, cuando la contracción es capaz de mover la articulación pero no contra la gravedad. 3, cuando la contracción se puede realizar contra la gravedad pero no contra la resistencia. 4, cuando la contracción se puede realizar contra resistencia media. Y 5, cuando la contracción se puede realizar contra resistencia completa. Alteraciones de la fuerza muscular nos permiten sospechar de daño en el sistema nervioso central o periférico, pero también nos permite evaluar la recuperación evolutiva de un músculo lesionado. El examen continúa con la valoración neurológica, que incluye sensibilidad superficial de raíces y nervios. Ejemplo, en la mano conocer cuál es el territorio inervado por el nervio mediano, que incluye los dedos pulgar, índice y medio y mitad radial del cuarto, por su cara palmar, y el nervio cubital, que incluye la mitad cubital del cuarto y quinto dedo en su cara palmar. En el pie, la plantar y el dorso del cuarto y quinto dedo es inervada por la raíz de S1. El dorso del tercero y segundo y el primer arterio es inervado por la raíz L5. En la sensibilidad profunda, que evalúa sentido de posición y vibración. Los reflejos, ejemplos: reflejo bicipital para evaluar raíz C6, el tricipital para la raíz C7, el rotuliano para la raíz L3 y el equiliano para la raíz S1. Estos pueden ser normales, disminuidos, exaltados o totalmente abolidos. Finalmente, realizamos el examen vascular de la extremidad, que incluye hiene capilar, pulsos periféricos, en la extremidad superior el pulso radial y en la inferior el tibial posterior y el pedio.
Recordar que la clínica es el sustento para el diagnóstico en medicina y no debe ser reemplazado por el tecnicismo como base para el diagnóstico. Los exámenes complementarios son, como lo dice la palabra, completamente y complementarios del método clínico. Si se ha realizado un adecuado interrogatorio y examen físico, estaremos en condiciones de realizar un diagnóstico certero de nuestros pacientes. Estimados alumnos, con esto hemos terminado este primer tema del curso, Semiología del Sistema Osteomioarticular, SOMA. Es importante que algunas aclaraciones que necesiten realizar la encontrarán en el libro de texto o también en el resumen bibliográfico del CD que ustedes tienen. Estos aspectos complementarán todo lo que hemos podido enseñarles en estos momentos y además les decimos que la próxima clase se profundizará en la propedéutica de estas lesiones del SOMA, lo que contribuirá a conocer aún mejor esta problemática. Por último, también en la siguiente clase habrá el estudio de las lesiones traumáticas, de tendones, de huesos, de músculos, es decir, fracturas, esguinces, ligamentos, luxaciones, que es de importancia fundamental el estudio previo que hemos realizado para poder comprenderlos y sobre todo para poder tratarlas correctamente y conocerlas para beneficio de nuestros pacientes.